challenged to a battle by another king and his army. Y lo han retado a guerra otro rey y su ejército. An army which this king has already defeated. Y este es un ejército que el rey ya había derrotado. Not only that, but this king's army has a supernatural miracle worker backing it up. Y no solo eso, pero este rey tiene algo supernatural que lo está apoyando. But the other army has a secret weapon. Pero ahora este otro ejército tiene un arma secreta. And it is huge. Y está grande. Enter Goliath. Ahora entra Goliat, Over 9.5 feet tall. que está tan alto que mide como 9 pies y medio, casi 3 metros. And he wasn't no string bean. Y no estaba flacucho. Basically, he was a warrior. Básicamente, él era un guerrero. You know, a 6-foot warrior would easily weigh 200 pounds. Un guerrero que mide 6 pies fácilmente pesa unas 200 libras. So it's estimated that at over 9.5 feet, Goliath weighed over 750 pounds. Y han estimado que como Goliat medía más de 9 pies, él pesaba más de 700 libras. Then there was his armor, Y luego todavía toda su armadura, his sword, su espada, his spears, and his javelins. sus lanzas, sus javelines. King Saul, the mighty king, Y el rey Saúl was shaking in his boots. le estaban temblando las botas. All of his mighty men of valor, Y todos sus grandes hombres de valor like dogs with tails between their legs. estaban como con el perro con la cola entre las patas. Enter a little shepherd boy, Ahora entra este pastorcito, a teenager. un adolescente. He had no armor. No tenía armadura He wasn't even trained in battle. y él ni siquiera había sido entrenado a la guerra. He probably wasn't more than 5 feet tall. Quizás no medía ni más de 5 pies. Probably wasn't more than 100 pounds. Quizás no pesaba ni más de 100 libras. And worst of all, Y lo peor he was cute. es que era guapo, bello. In 1 Samuel 17:42, En la primera de Samuel 17:42, the Bible says, "And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, dice, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, for he was only a youth, ruddy and good looking." porque era un muchacho rubio y bien parecido. Warriors are supposed to be big and ugly, Los guerreros deberían de estar altos y feos, intimidating. deberían de ser intimidantes. David, he had no tattoos. David no tenía tatuajes, He didn't have a goatee. no traía la barba larga, Goatee, he probably didn't even have peach fuzz. tal vez ni siquiera vellito le había salido en la cara todavía. You know, here on one side, we have this huge beast of a man. Y en este lado tienes a una bestia de hombre. On the other side, a pretty boy. Y en el otro lado, un muchachito bien guapo. What was David thinking? ¿Qué estaba pensando David? That's exactly the point. Y ese es exactamente el punto. He was thinking differently than every other man in the camp of Que Israel. él estaba pensando totalmente diferente a todos los hombres en ese campamento. They were all afraid, Porque todos ellos tenían temor. thinking about how big and strong the enemy was, Estaban pensando en qué tan grande y qué tan fuerte era el enemigo. how strong their secret weapon was. Qué tan fuerte era esa arma secreta que tenían. But David had his own secret weapon, Pero David tenía su propia arma secreta. a different mindset, Porque él tenía una mentalidad a diferente. different way of thinking. Él tenía una manera de pensar diferente. It was David's mindset that was his greatest weapon. Y el arma más poderosa que David tenía era su mentalidad. The mindset that said, the enemy is huge, Era la mentalidad que decía, el enemigo es muy grande, but my God is huger. And that's a made up word, so you got to make up a word. pero él dice, el enemigo está grande, pero mi Dios es más grandote. The mindset that Goliath may be strong, Era la mentalidad que decía, Goliat tal vez sea fuerte, but he's just a Philistine who dares defy the armies of the living God. pero es solamente un filisteo que se atreve a desafiar al ejército de Dios. The mindset that said Goliath may have superior armor and weaponry,
Y la mentalidad que decía quizás Goliat tenía mejores armas, But it's not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. pero el Señor ha dicho no es por poder, sino por mi espíritu. It was David's mindset that got Esa him the era victory. la mentalidad que David tenía y lo que le llevó a la victoria. Last week we talked about how we need a new mindset as Christians. Y la semana pasada hablamos cómo nosotros necesitamos tener una mentalidad diferente como cristianos, Especially when it comes to dealing with difficult times and difficult people. especialmente cuando estamos tratando con situaciones o con personas difíciles. A mindset that says dealing with difficult people are just opportunities to do good to them. Y la mentalidad que debemos tener es que el tratar con personas difíciles es solamente una oportunidad para poder hacer algo bueno hacia ellos. Thereby practicing righteousness Y de esa manera vamos a estar practicando la rectitud. and working toward our goal of hearing the words, well done, good and faithful servant. Y eso nos lleva a trabajar en nuestra meta de llegar a escuchar bien hecho, buen siervo. A mindset that says that bad situations that we have to deal with Y es una mentalidad que nos dice que esas situaciones malas con las que tenemos que tratar are just opportunities son solamente oportunidades to say God is good all the time. para poder decir Dios es bueno todo el tiempo. And today we're going to talk about a little more in detail about this mindset that we need Y hoy vamos a hablar un poquito más de esta mentalidad que necesitamos and how it's a new mindset that we need to defeat our enemy, y la mentalidad que necesitamos para poder derrotar a nuestro enemigo. an enemy bigger than Goliath, Es un enemigo mucho más grande que Goliat. stronger than Goliath, Está más fuerte que Goliat. more intimidating than Goliath, Es más intimidante que Goliat more destructive than y Goliath. es más destructivo. This enemy makes Goliath look like a pretty boy. Y este enemigo hace que Goliat se vea como el niñito guapo. What's his name? ¿Y cómo se llama este enemigo? It depends. Esto depende. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? We are many times our own worst enemy. Nosotros muchas veces somos nuestro peor enemigo. Many times the person who hinders us the most Muchas veces la persona que nos está impidiendo más and stops us from reaching the potential that God would have for us y que nos impide llegar al potencial que Dios tiene para nosotros is ourself. somos nosotros mismos. It's our pride, Es nuestro orgullo, our ego, es nuestro ego, our sin nature. es nuestra naturaleza pecaminosa. It's how we react to difficult people and difficult situations. Es cómo reaccionamos a las situaciones y a las personas difíciles. And as promised, this week we're going to talk more about the biblical basis for such a mindset. Y como les había prometido, hoy vamos a hablar de cuáles son los principios bíblicos para tener este tipo de mentalidad. And how it is a weapon of warfare to help us defeat our worst enemy. Y cómo este es una arma de guerra que nos va a ayudar a derrotar a nuestro peor enemigo. Okay? But first, I'd like us to stand to pray. Pero si primero, por favor, nos ponemos de pie para orar. And I'd like to ask Sister Marcia if you can lead us in prayer, Y le please. quiero pedir a nuestra pastora Marcia si nos puede guiar en oración, por favor. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for this day and for these gracias people. por este día y por estas personas. And we ask, Lord, that you meet with us here today, Te pedimos, Señor, que vengas a reunirte con nosotros en este día. that you would speak to our hearts and teach us new things. Que hables a nuestro corazón y nos enseñes cosas nuevas. Lord, that you would use these words that are spoken today to change our mindset, Que uses estas palabras que van a ser habladas hoy para cambiar nuestra mentalidad. to give us the mindset like David had, Y que nos puedas dar la mentalidad que tenía David. that we can defeat the enemy. Que sí podemos derrotar al enemigo. And I ask, Lord, Y te pido, Señor, that you be with Valentine as he teaches. que tú estés con Valentín mientras él enseña. Fill his mouth with your words and Que your tú wisdom. llenes su boca con tus palabras y tu sabiduría. And I ask this in the mighty name of Jesus. Y pido esto en el nombre poderoso de Amen. Jesús. Amén. And before we continue, I'd like to recognize our first-time visitors. Y antes de continuar, quiero reconocer a nuestros visitantes. We have Alejandra Polanco. Tenemos a Alejandra If Polanco. you can raise your Si hand. puede levantar su mano. Gracias, Muy bien. hermana. Gracias por venir. Muchas gracias por venir hoy. We have Miss Finley. Tenemos también a Kay Miss Finley. Ella trabaja conmigo. Ella es una, she I mean, works she with works me. with- yeah, I'm confused. Él solo se va a traducir. We have Miss Suazo. También tenemos a mi Suazo. She also works with me. También trabaja con Valentín. We have
Katie Umansor. También tenemos a Katie Umansor. Claro, muchas gracias por venir. Gracias. And we have my brother and my sister-in-law, Cy and Karen Y Valentine. también los hermanos de Valentín, Karen y Sai. And I'd also like to thank Rosendo and Miriam for coming back. Y también quiero agradecerles bien. a Rosendo y a Miriam por haber regresado. Okay, she's my niece and nephew. Ella es mi sobrina y mi sobrino. Coming back to this mindset, Entonces, regresemos a esta mentalidad. we find the biblical part of the biblical basis in 1 Peter chapter 4. La primera parte la vamos a encontrar en Primera de Pedro 4:1. It says, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with this mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. The first weapon of our warfare is our mindset. La primera arma de nuestra batalla es nuestra mentalidad. A mindset like that of David. Es la mentalidad como la de David, A mindset like that of Jesus. como la mentalidad de Jesús. The mindset that says that suffering from difficult situations or difficult people are not bad things. Es la mentalidad de entender que el sufrimiento por las situaciones o las personas difíciles no es algo malo. They are opportunities to practice righteousness and to cease from sin. Son oportunidades para poder practicar la rectitud y dejar el pecado. Okay, how does this help us cease from sin? ¿Cómo nos va a ayudar esto a terminar con el pecado? First, we have to understand that sin comes from within. Lo primero es que tenemos que entender que el pecado sale de nosotros mismos. This is in James chapter 1, Esto está en Santiago capítulo 1, verses 12 through 15. de los versículos 12 al 15. It says, blessed is the man who endures temptation, for when he is approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Let no man say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. When desire has conceived, it brings birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Testing and temptations are very similar. La prueba y la tentación son cosas muy similares. In fact, the words are sometimes used interchangeably. Y estas dos palabras son intercambiables muy seguido. But James confirms that when God allows you to be tested, Pero aquí Santiago nos confirma que cuando Dios te permite ser probado, he is not tempting you to sin. no es que te está tentando a pecar, He has given you the opportunity to not sin, sino que te está dando la oportunidad de no pecar, to cease from sin, de detenerte el pecado and to practice y righteousness. empezar a practicar la rectitud. The desire to sin comes from us, Por- not from God. El deseo de pecar viene dentro de ti, no de Dios. And the only way to defeat this sin Y la única manera que puedes derrotar el pecado is to arm ourselves with the same mindset that Christ had when he suffered. es armarnos nosotros mismos con la misma mentalidad que tenía Jesús cuando él estuvo sufriendo. What was that mindset? ¿Cuál era esa mentalidad? Again, we'll go back to Peter chapter 4. Vamos a regresar una vez más a Pedro capítulo 4. A little further down, verses 20 through 23. Un poquito más abajo dice en el versículo 20, For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratado con severidad lo soportáis con paciencia, pero si cuando lo hacéis bueno, lo bueno sufrís por ello. For to this you were called, because Christ suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Porque este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, Who when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten,
but committed himself to him who judges righteously. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Christ did not return evil for evil. Porque Cristo no vino a regresar el mal por mal. His mindset was to do good and suffer was commendable to his Father. Y el hecho de que él venía a hacer el bien y a sufrir fue algo que le agradaba a Dios. His mindset was that God would judge those who did evil to him. Y la mentalidad que él tenía era que Dios era el que iba a juzgar al que le estaban haciendo mal a él. If they didn't repent, so he didn't have to do evil to them. Así que él no tenía que hacerles ningún mal a ellos. His mindset was that the only way that they would repent La mentalidad que él tenía era que la única manera que ellos se iban a arrepentir is if they saw the light, es si ellos podían ver la luz. and that he had to show them that light. Y él por lo tanto tenía que mostrarles esa luz. And so he could not return good for evil. Así que él no podía regresar el mal, el mal evil por for mal, evil, but had to return good for evil. pero tenía que regresarles el bien por mal. His mindset was that committing himself to God and God's righteousness would defeat the temptation for him to get vengeance. Y la mentalidad que él tenía era que si se encomendaba a Dios y a la rectitud de Dios, entonces eso le iba a ayudar a poder vencer la tentación. To the temptation to do evil to those who had done him evil. Y esa era la tentación de hacerle el mal a los que le habían hecho un mal, To be like the tax collectors. de ser como los recaudadores de We impuestos. talked about that the last time. Y esto lo hablamos la semana pasada. Jesus said that if you do good to those who are good Jesús dijo que si tú le haces bien a los que te hacen bien and evil to those who do evil, y tú pagas mal a los que te hacen un mal, you're no better than a tax collector. entonces no eres mejor que los recaudadores de impuestos. And in that culture, in that context, Y en esa cultura, en ese contexto, tax collectors were considered lower than prostitutes. los recaudadores de impuestos eran considerados peor que las prostitutas, They were traitors to their nation and to their God. porque eran traidores a su nación y a su Dios. And so we are to have that mindset. Y ese es el tipo de mentalidad que nosotros tenemos que tener. We see more of Jesus' mindset in Hebrews 12 Otra parte de la mentalidad de Cristo la vemos en Hebreos 12, from verses 1 through 4. del versículo 1 al 4. It says, "Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desanimes en vuestro corazón. You have not yet resisted the bloodshed, striving against sin. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Okay? Jesus had the mindset that he set the joy before him. Jesús tenía la mentalidad porque él había puesto el gozo delante de él. He concentrated more on the coming joy than on his present affliction. Él se concentraba más en el gozo que vendría que en su aflicción al presente. What was that joy? ¿Y cuál era el gozo que él tenía? Obviously that he was going to be reunited with the Father in heaven, Obviamente que un día iba a ser reunido con su Padre en el cielo, but also that he would be preparing a place for us, pero también que iba a ir a preparar un lugar para nosotros. and also that he was going to be able to put that same joy before us when we go through afflictions. Y también que él iba a poder darnos ese mismo gozo cuando nosotros padecemos esos sufrimientos. I talked about last week how our life goal should be to hear the words, "Well done, good and faithful servant." Y la semana pasada hablé que nuestra meta en la vida debe ser escuchar las palabras, bien hecho, buen y fiel siervo. You have been faithful over a few things, I shall put you over many. Tú has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho.
enter into the joy of your Lord. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Keeping that goal in mind, Y teniendo esta mente keeping that joy in y mind, teniendo este gozo en nuestra mente, that's what helps us realize that difficult situations are opportunities es lo que nos ayuda a darnos cuenta que las dificultades son solamente oportunidades to say God is good all the time. para poder decir Dios es bueno todo el tiempo. And that dealing with difficult people are just Y opportunities que tratar con personas difíciles son solamente oportunidades to bless those who curse you, para poder bendecir a aquellos que te maldicen, to do good unto those who do you evil, para poder hacer bien a los que te hacen un mal, to practice righteousness, para poder practicar la rectitud, to put 1 John 3:7 into practice in your life. para poder practicar la escritura de primera de Juan 3:7, That says, he who practices righteousness is righteous, even as he is righteous. que dice el que practica la justicia es recto, aún así como él es recto. And the writer of Hebrews tells us to consider him who did this so that we don't get weary. Y el autor de Hebreos nos dice que consideremos esto para que nosotros no nos desanimemos. In other words, have the same mindset he had. Y en otras palabras, tener la misma mentalidad de Jesús. And then he says something that seems kind of odd. Y luego dice algo que se escucha un poco raro, You have not resisted to bloodshed, striving against sin. porque tú no has resistido todavía hasta el punto de derramar sangre. And that's because our battle is against sin. Y esto es porque nuestra batalla no es en contra del pecado, The sin that is already in us. porque este es el pecado que ya está dentro de nosotros. And the only way to defeat it is to die. La única manera que puedes derrotarlo es muriendo. Die to that sin of pride Tienes que morir a ese pecado del orgullo. that would say, God doesn't know what he's doing, allowing me to have to go through this. Y el orgullo te hace decir, Dios no sabe lo que está haciendo cuando me permite pasar por esto. That sin of vengeance O el pecado de la venganza, that would return evil for evil. que quiere regresar el mal por mal. Becoming traitors to our God, Y nos convertimos en traidores hacia nuestro Dios, who sends the rain on the just and the unjust. que envía la lluvia en los justos y en los injustos. And the only way we can die to those sins is with a different mindset. La única manera que podemos morir a estos pecados es cuando tenemos una mentalidad diferente. And this mindset is based totally on God's grace. Esta mentalidad está basada totalmente en la gracia de Dios. When Peter talks about this again in 1 Peter 4:1, Y Pedro habla una vez más de esto en su primera carta, capítulo 4, and he says, "Therefore arm yourselves with this mind that was also in Christ Jesus." y dice, por tanto, poner esta mentalidad que también estaba en Cristo. I've always heard preachers say, and it's true, Y siempre he escuchado predicadores decir esto y sé que es verdad. when you see the word therefore in the Bible, you should see what it's there for. Cuando tú ves la palabra, la frase por lo tanto, tú debes de saber qué es por lo tanto. It's because Peter, was talking about this throughout his whole letter. Y es porque Pedro estaba hablando acerca de esto en toda su carta. He talks about suffering and the necessary mindset to go through suffering in his letter. Él está hablando del sufrimiento y la mentalidad necesaria para poder pasar por el sufrimiento. In chapter 1, he starts. Y es en el primer capítulo que empieza con esto. Let's read verses 13 and 14. Vamos al versículo 13 y 14. He says, "Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ." Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. As obedient children, not conforming themselves to the former lust as in your ignorance, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. but as he who has called you is holy, you also be holy in all your conduct. Pero también así como Él nos ha llamado a ser santos, también tú tienes que ser santo. Because it is written, "Be holy, for I am holy." Porque está escrito, ser santo porque yo soy santo. He says, gird up your loins of your mind. Dice, ceñid vuestro entendimiento. Gird up your loins is an expression in the Bible that means get ready to fight. Esa es una expresión en la Biblia que quiere decir prepárate para pelear, Get ready for the battle. prepárate para la batalla, Get ready for the war. prepárate para la guerra. But he says, your loins are literally
like your belt in this area, but he says, gird up the loins of your mind. Porque él dice ceñir vuestro entendimiento cuando también se refiere a la cintura, donde va el cinturón. You know, because the first weapon of our warfare is our mindset. Pero él aquí dice que la primera arma de nuestra guerra es nuestro entendimiento, nuestra mentalidad. And that mindset is based on grace. Y esa mentalidad está basada en la gracia. If you're like me, you realize that it's only God's grace that it gives you the opportunity to practice righteousness. Si tú eres como yo, te das cuenta que es la gracia de Dios lo que nos da la oportunidad para poder practicar la rectitud. If you're like me, you know you've messed up so many times Si tú eres como yo, te das cuenta que la has regado muchas veces. that if God were to give you justice, Que si Dios te diera justicia, you'd be cast aside. ya hubieras sido echado fuera. He'd be like, let me go find somebody else. Y entonces diría, déjame ir a encontrar a alguien más. But because of God's grace, Pero por la gracia de Dios, He gives us this new mindset. Él nos da esta nueva mentalidad. He gives us this new Él understanding. nos da este nuevo entendimiento. And He gives us more opportunities to practice Y righteousness, esto nos da la oportunidad para poder practicar la rectitud. to work toward the goal of hearing, well done, good and faithful Para servant. poder seguir trabajando en nuestra meta de poder escuchar bien hecho, buen y fiel siervo. I've always heard, well, let me know. We also see that this grace is symbolized in the story of David and Goliath. También podemos ver que esta gracia se simboliza en la historia de David y Goliat. I've always heard that the number 5 in the Bible represents grace. Yo siempre he escuchado que el número 5 en la Biblia representa la gracia. But as I talked about 2 weeks ago, even if people tell me it's in the Bible or it's this or that, if I don't see it myself, I don't believe it. Pero como les dije la semana pasada, aunque la gente me diga que está en la Biblia, si yo no lo puedo ver, no lo voy a creer. Because I've had people lie to me about the Bible before. Porque ya hay gente que me ha mentido acerca de cosas de la Biblia. And so I decided to study some about the number 5. Así que decidí estudiar por mí mismo acerca del número 5. And the reason for that is because David, when he went to battle Goliath, he went and gathered 5 smooth stones. Y la razón es porque cuando David fue a pelear contra Goliat, él fue a buscar 5 piedras lisas. Okay? The first time I see a set of 5 in the Bible is in Genesis. Y la primera vez que encontré grupos de 5 estaba en el libro de Génesis, When God made his covenant with Abraham, cuando Dios hizo su pacto con Abraham, which was based totally on grace. que estaba basado totalmente en la gracia. And we find it in Genesis 15. Y esto está en Génesis capítulo 15. And we'll read from verses 4 through 9. Y vamos a leer del versículo 4 al 9. It says, And behold, the word of the Lord came to him, saying, This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Then he brought him outside and said, Look now toward the heaven, and count the stars if you are able to number them. And he said, So shall your descendants be. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Then he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit it. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas. And he said, Lord God, how shall I know that I will inherit it? Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Then he said to him, Bring me a 3-year-old heifer, Y él le respondió, traedme una novilla de 3 años, a 3-year-old female goat, una cabra de 3 años, a 3-year-old ram, un carnero de 3 años, a turtle dove, una tórtola and a young pigeon. y un pichón. 5 animals. Eran 5 animales. This, in verse 6, when it says he accounted it to him for righteousness, En el versículo 6, cuando dice que se le reconoció por justicia, that was where God justified Abraham based on his faith ahí es cuando Dios justificó a Abraham basado en su fe and based on God's grace. y basado en la gracia de Dios. And then to confirm his covenant, Y para confirmar su pacto, they did a sacrifice. hicieron un sacrificio. The Bible says that
Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Porque la Biblia dice que sin el derramar de sangre no podrá ser redimido por los pecados. And so God sacrificed 5 animals, not just Así one, que Dios aquí sacrificó 5 grupos de animales, no solo uno. showing his grace toward Abraham. Y esto mostró la gracia que él tenía hacia Abraham. Then also, the first time I see the number 5, Y la primera vez que veo el número 5, it was like so-and-so was 105 years old when he begat such and such. es cuando él dice de alguien que tuvo un hijo a los 105 años. And then the next time, it was that there was 4 kings and 5 kings that were fighting in a battle. Y luego después habla de 4 reyes y 5 reyes que estaban peleando en una batalla. But the first time I see the number 5 by itself in a verse Pero la primera vez que se ve el número 5 en un versículo por sí is when Joseph was reunited with his youngest brother Benjamin. es cuando José fue reunido con su hermano menor Benjamín. And Joseph still hadn't revealed who he was. Y en este momento José todavía no les había revelado quién era. But Benjamin was Joseph's only full-blooded brother. Pero Benjamín era el único hermano que era completamente su hermano de sangre. And he was his only brother that had nothing to do with him being sold in slavery. Y era el único hermano que no tuvo nada que ver cuando lo vendieron en esclavitud. He was just a baby when Joseph was sold into Porque slavery. él era solo un bebé cuando José lo vendieron a esclavitud. And he was the brother that Joseph had so much favor for him. Y este hermano tenía tanto favor en los ojos de José. And in Genesis 43:34, Y en Génesis 43:34 it says, "And he took the messes unto them from before him, but Benjamin's mess was 5 times so much as any of theirs, and they drank and were merry with him." él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. If he'd have gave him double, that would have been noticeable. Si le hubiera dado aún el doble, eso se había notado fácilmente. But he gave him 5 times the food he gave any of the rest of his brothers. Pero le dio 5 veces más de las porciones que les había dado a los otros hermanos. Symbolizing the grace that Benjamin had in Joseph's eyes. Y eso simbolizaba la gracia que tenía Benjamín delante de los ojos de José. The next time I see 5 is in 2 chapters later, Y 2 capítulos después encontramos otra vez el número 5. after Joseph did reveal himself to his brothers. Y esto es después de que José ya se había revelado a sus hermanos. In Genesis 45, verse 11, Y está en Génesis 45:11. it says, "And there I will nourish you, for yet there are 5 years of famine, lest you and your household and all that you have come to poverty." Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. The Israelites and most of the world were dying of starvation, Los israelitas y la mayoría del mundo estaban muriendo de hambre. and there were still 5 years left Y todavía quedaban 5 años. when Joseph said, "I'm going to feed you and your children." Y aquí es cuando José les dijo que él los iba a alimentar a ellos y a sus hijos. We see this 5 representing grace in the life of Jesus. También vemos el número 5 representando la gracia en la vida de Jesús. When Jesus gives a parable about the grace of God Cuando Jesús está dando una parábola acerca de la gracia de Dios, in Luke 7, verses 41 and 42, en Lucas 7:41 y 42, he says, "There was a certain creditor who had 2 debtors. One owed 500 denarii and the other 50. cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both." Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. Talking about God's forgiving our sins. Y esto está hablando de cómo Dios nos perdona nuestros pecados. Jesus uses a set of 5 tens and 5 hundreds. Aquí Jesús está usando un grupo de 5 dieces y 5 cienes. We also see this in Jesus shedding his blood. Y también esto lo vemos a la manera que Jesús derramó su sangre. First, Jesus shed his blood in the Garden of Gethsemane Primero Jesús derramó su sangre en el jardín de Getsemaní due to the stress that he was feeling. por causa de todo el estrés que estaba sintiendo. He shed blood, sweat and blood. Y dice que estaba sudando y derramando sangre. That was one.
Esa fue la primera. Then they put a crown of thorns on him, Después le pusieron una corona de espinos and that caused his blood to y shed. eso también causó que él derramara sangre. Then they whipped him, Y luego lo golpearon, lo azotaron causing him to bleed again. y eso también causó que él derramara sangre. Then they stuck the nails in his hands and feet, Y luego le clavaron en sus manos y sus pies causing him to bleed again. y eso también le causó derramamiento de sangre. Then even after he died, they stuck a spear in his side. Y después cuando había muerto le pusieron una lanza en su costado. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Y si no hubiera el derramamiento de sangre, no pudieran redimir nuestros pecados. And so for Jesus to remit our sins Así que para que Jesús pudiera redimir nuestros pecados, and show that it was all based on the grace of God, está todo basado en la gracia de Dios. he shed his blood 5 times. Él derramó su sangre 5 veces. And then after his death, Y todavía después de su muerte, in Ephesians chapter 4, verses 7 through 13, en Efesios capítulo 4 del 7 al 13, it says, "But to each of us grace was given according to the measure of Christ's gifts. pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men." Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. And then we'll skip to verse 11. It says, "And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers." Y él le dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, For the equipping of the saints, for the ministry, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, for the edifying of the body of Christ, para la edificación del cuerpo de Cristo, till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, to a perfect man, a la condición de un hombre maduro, to the measure of the fullness of Christ. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Christ gave us grace after he died, Y que Jesús nos dio la gracia después de que murió. and he did so by giving different gifts of ministries to the church. Y esto lo hizo dando diferentes dones y talentos a la iglesia. And there's 5 different ministries that he gave. Y hay 5 ministerios que él dio. And when Paul is describing these ministries, Y cuando Pablo está describiendo estos ministerios, he uses 5 different phrases, él está usando 5 frases diferentes. showing that 5 does in fact represent grace many times in the scriptures. Y esto es lo que nos muestra que el número 5 sí representa la gracia muchas veces en la escritura. And so just like David got 5 smooth stones to defeat Goliath, Así como David buscó 5 piedras lisas para derrotar a Goliat, we need to seek the grace of God nosotros debemos buscar la gracia de Dios to defeat our Goliath, para poder derrotar a nuestro Goliat, our sin nature. nuestra naturaleza pecaminosa. And Peter continues in this in 1 Peter 2. Y Pedro continúa hablando de esto en la primera carta, capítulo 2. And I think Peter knew the story of David and Goliath. Yo siento que Pedro se sabía la historia de David y Goliat, Because in chapter 2, he starts talking about stones. porque en el capítulo 2 empieza a hablar de las piedras. In chapter 2, verses 4 and 5. Y en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 4 y 5, Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesus is the living stone, Porque Jesús es la piedra viva. and we are also living stones. Y nosotros también somos piedras vivas To build a house of worship, para poder edificar una casa de adoración of sacrifices acceptable to God. y de sacrificios que son aceptables a Dios. Wait up,
I know of another verse that talks about us being a living sacrifice acceptable unto Pero God. espérense, hay otro versículo que habla de que nosotros podemos ser un sacrificio vivo aceptable a Dios. That pastor's been talking about a lot right before he left. Y el pastor estuvo hablando mucho acerca de este versículo antes de irse. I wonder if that says anything about grace and a new mindset. Y me pregunto si esto habla algo acerca de la gracia y de una nueva mentalidad. Let's look in Romans chapter 12, Vamos al libro de Romanos en el capítulo 12. verses 1 through 3. Y este es del versículo 1 al 3. It says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. By the mercies of God. Por la misericordia de Dios. That is, in other words, because of God's grace. Y en otras palabras, eso es la gracia de Dios. To present your body as a living sacrifice, Presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. as in you're going to suffer. Eso quiere decir que vas a sufrir. And that is holy and acceptable to God. Y eso es algo santo y aceptable a Dios. Then verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. By the renewing of your mind. Por la renovación de vuestra mente. He's telling us we need a new mindset. Nos está diciendo que necesitamos tener una nueva mentalidad. A mindset that tells us that suffering is God's will. Una mentalidad que nos dice que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. That it is God forming us. Porque es como Dios nos está formando. That it is God giving us opportunities Que es Dios que nos está dando oportunidad to practice righteousness. para poder practicar la rectitud. Then verse 3. Y en el For I- versículo 3, For I say through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Again, because of the grace that has been given to us, Una vez más, por la gracia que se nos ha dado, we need not to think we all that. no necesitamos creernos tanto. Again, from the first time I preached, when we start thinking that somehow God is doing wrong by letting us suffer, Como les dije hace tiempo cuando empecé a predicar, si nosotros pensamos que Dios está haciendo algo malo por dejarnos sufrir, it's like we're saying that we know better than God. es como decir que nosotros sabemos mejor que Dios. And that's nothing more than pride, Y eso no es nada más que orgullo. the exact opposite of humility, Y eso es lo contrario a la humildad. the exact opposite of appreciating God's grace. Y eso es lo contrario de apreciar la gracia de Dios. You know, to think that suffering is evil, Para pensar que el sufrimiento es algo malo or that God is evil to allow suffering, o que Dios es malo porque nos permite ese sufrimiento, thinking like that is evil. esa mentalidad es mala. That's why we need a new mindset. Por eso es que necesitamos una nueva mentalidad. And then Paul continues, Y luego Pablo continúa and we're going to skip down to verse 14 through 21. Same y chapter. luego yeah. seguimos en el mismo capítulo 12, pero ahora vamos al versículo 14. Bless those who persecute, bless and do not curse. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Repay no one evil for evil. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Have regard
for good things in the sight of all men. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink, for in doing so you will heap coals of fire on his head. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Y no seáis vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Here, in the context of responding to God's grace, Este es en el contexto que estamos hablando de responder a la gracia de Dios, that we need to have a new mindset. que necesitamos tener una nueva mentalidad. How many times does Paul say, do not return evil for evil? ¿Cuántas veces Pablo nos dice que no regresemos el mal por mal? Nowadays, if we were trying to stress or emphasize a teaching, Si hoy en día estamos tratando de enfatizar en una enseñanza, we'd underline it, eso lo vamos a subrayar, put it in all caps, lo vamos a estar poniendo todo en mayúsculas, highlight it, lo vamos a estar subrayando, saltando, put emojis, le vamos a estar poniendo ahí caritas felices, everything. florecitas de todo. Everything. Todo. Paul didn't have none of that. Pero en ese entonces de Pablo no tenía todas esas opciones. What they did is they would repeat it. Entonces lo que hacían para enfatizar algo era repetirlo varias If veces. they repeated it 3 times, it was super important. Y si algo era repetido 3 veces es porque tenía mucha importancia. I count at least 6 times that he said the same Yo thing here. creo que Pablo repitió casi como 6 veces lo que he dicho aquí, It's that important. porque es así de importante. We need to bless those who persecute us. Necesitamos bendecir a los que nos persiguen. A lot of our suffering is not being able to repay evil for evil. A lot of times, that's how we Muchas suffer. veces nuestro sufrimiento es porque no podemos pagar mal por mal, Or not complaining when things go wrong. o no nos podemos quejar cuando las cosas están pasando mal. But again, we need to bless those who curse us. Pero una vez más les repito que necesitamos bendecir a los que nos maldicen. And I like the Spanish word for bless better, Y me gusta la palabra en español para bendecir mejor que en inglés. because it's bendecir. It literally means to speak well. Porque es bendecir, o sea, decir bien. We are to speak well to those who curse us, Y eso quiere decir hablarle bien a los que nos maldicen. which curse in Spanish literally means to speak badly. Y en español maldecir es hablar mal de alguien. Maldecir. Yes. See? Maldecir. We are to speak kind words, smooth words, seasoned with grace. Necesitamos hablar palabras que son buenas, que están sazonadas con gracia, Like smooth stones. como las piedras suaves, lisas. Okay? And we have some biblical examples of people who've done this, Y tenemos unos ejemplos bíblicos de las personas que han hecho esto, but which I'll have to go through really quickly. y se los voy a tener que resumir muy rápido. We talked a little bit last time about Joseph, Ya la vez pasada habíamos hablado del ejemplo de José, that when he was 17, he was still tattling on his brothers. que cuando tenía 17 años todavía andaba de chismoso sobre sus hermanos. And when you tattle, what it is you're trying to get the other person, you're trying to make yourself look good by making the other person look bad. Cuando tú estás diciendo un chisme es porque quieres tú verte bien haciendo ver mal a la otra persona. And the 2 things that it shows about you, Y esto nos dice 2 cosas acerca de ti, that you're immature que tú eres inmaduro and you have evil in your heart. y tienes mal en tu corazón. And God had a plan for Joseph, Y Dios tuvo un plan para José, and part of that plan was to get that evil out of his heart. y parte de ese plan era sacar eso malo de su corazón. And that's why Joseph suffered for 13 years after Y that. por causa de eso José sufrió por 13 años. But then
toward the end of his life, when he was reunited with his brothers, Pero al final de su vida, cuando se reunió una vez más con sus hermanos, as we already talked about earlier today, como ya habíamos hablado hace tiempo, he showed them grace él les mostró gracia. because he realized that all of the suffering that he went through Porque él se dio cuenta que todo el sufrimiento que él había pasado was a manifestation of God's grace to him. era una manifestación de toda la gracia que Dios le había mostrado a él. He had gotten the right mindset. Él ya había ahora sí recibido una mentalidad correcta. You know, we see this also with the apostles. También esto lo vemos con los apóstoles. In Acts 5, the apostles are beaten for speaking about the name of Jesus. En Hechos capítulo 5 están golpeando los apóstoles por hablar el nombre de Jesús. And in verse 41, it says, "So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer for shame for his name." Salieron del concilio regocijándose porque habían sido contados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. The apostles had the right mindset. Aquí los apóstoles ya tenían la mentalidad correcta They realized that suffering was just an opportunity y se dieron cuenta que el sufrimiento era solamente una oportunidad to say God is good all the time, para poder decir que Dios era bueno todo el tiempo, to rejoice in the Lord. para regocijarse en el Señor. So, we need to be more like young David against Goliath. Así que nosotros tenemos que ser más como el jovencito David en contra de Goliat. You know, if the worship team can start coming Ya out. puede subir el equipo de alabanza. You know, when our sin tempts us to complain, Cuando nuestro pecado nos está tentando a quejarnos, we need to wind up that sling like David nosotros tenemos que preparar esa resortera como David. and say, "No, I will not complain. Y yo voy a decir, no me voy a quejar, God is in control. porque Dios es el que está en control. He knows what he's doing. Y Él sabe lo que Él está haciendo. He has a plan. Él tiene un plan. Take that." Y ahí están, dele. And that giant will fall just like Goliath. Y ese gigante va a caer igual que Goliat. When our sin nature tempts us to accuse God of being unfair, Cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos tienta a juzgar mal a Dios diciendo que Él es injusto, we need to wind up necesitamos preparar la resortera. and say, "No, I will not say God is unfair. Y tenemos que decir, yo no voy a decir que Dios es I will injusto. not say God doesn't love me. Yo no voy a decir que Dios no me ama. My God is good Porque all mi the Dios time. es bueno todo el tiempo. Take that." Téngala. And that giant will fall just like Goliath. Y ese gigante va a caer igual que Goliat. When our sin nature tempts us to talk bad about someone who's talking bad about us, Y cuando nuestra naturaleza nos lleva a hablar mal de alguien que está hablando mal de nosotros, wind up the ay, sling. preparen su resortera. Say, "No, I will not talk Y bad vas a about them. decir, yo no voy a hablar mal de ellos. I will pray for them. Yo voy a orar por Father, ellos. forgive them, Así que Padre, perdónalos. for they know not what Porque they no do. saben lo que están haciendo. They don't know because they don't know you. Y ellos no saben porque no te conocen. Reveal yourself Así to que them. revélate a ellos, Señor. Take that. Téngala. And that giant will fall Y just like así Goliath. se va a caer ese gigante igual que Goliat. You know, it won't be easy. No va a ser It fácil, wasn't easy for David, porque no fue fácil para David, but we can do it. pero podemos hacerlo. Just like David realized, it is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Así como David se dio cuenta que no era por su fuerza ni por su poder, sino por el Espíritu de Dios. By the Spirit of God, we Por can el also Espíritu do it. de Dios todos podemos hacerlo. Amen. Amén. Alright. If you would please stand, Si nos podemos poner de pie, por favor. the worship team is going to sing a song. Y mientras el equipo canta este canto, And as they sing, if you feel that you want prayer, y mientras ellos están cantando, si tú sientes que necesitas oración, the altar is open. el altar está You abierto. know, if you feel that you need God to help you with this new mindset, Si tú sientes la necesidad para tener una mentalidad nueva, and we all do, y todos tenemos esta necesidad, we all do. todos necesitamos If you una need that mentalidad strength, nueva. if you need that Spirit of the Lord to help you with the new mindset, Si tú necesitas que el Espíritu de Dios te ayude a recibir una nueva mentalidad, the altar is open. el altar está abierto.